Transmedia Saxophone Project Podcast. Bienvenido al proyecto Saxophone Transmedia Podcast. Saludos amigos, bienvenidos a otro podcast de Transmedia Saxophone Project. Y hoy vamos a estar hablando de boquillas. Y esto es un tema que, como se decía en Puerto Rico hace años, pica y se extiende. En inglés es a never ending story. Porque hay diferentes opiniones sobre qué boquilla deberías estar utilizando como músico principiante y sobre qué boquillas debes estar utilizando como un músico profesional. Entre unas cosas podemos mencionar que hay músicos que solamente han utilizado una boquilla desde sus comienzos como principiantes hasta su carrera profesional. Por ejemplo, podemos hablar de Joe Henderson, el coloso del tenor. Este Joe Henderson, él tocó toda su vida con una boquilla Selmer. Me parece que fue una boquilla Selmer C-Star. Podemos mencionar también a Phil Woods, saxofonista alto. Phil Woods prácticamente toda su vida tocó con una boquilla Mayer o Mayer, como la quieras llamar. Así que inmediatamente vamos a pasar a discutir cuál es la diferencia entre una boquilla cerrada y una boquilla abierta y cuál es la boquilla que mejor puede ayudarte a desarrollar un sonido auténtico para ti, un sonido que te identifique como profesional, como un saxofonista. Entonces vamos a pasar a describir cuál es la diferencia entre una boquilla cerrada y una boquilla abierta. Bueno, la mayoría, si no todas, las boquillas clásicas tienden a tener aberturas de puntos bastante cerrados y las cámaras interiores son mucho más pequeñas. Entonces todos estos elementos combinados ayudan a la producción de un sonido más puro y más concentrado. Este sonido es un sonido mucho más sensible para mezclarse con diferentes instrumentos como flautas, clarinetes, instrumentos de cuerdas, y por eso la gran mayoría de los músicos que tienen un setup de música clásica, y mayormente la música clásica es la música que trabajan para vivir, utilizan boquillas cerradas. Podemos dar muchos ejemplos de Van Doren, Selmer, boquillas donde el sonido es más pequeño, pero es un sonido más puro y un sonido que mezcla mejor con instrumentos sinfónicos. Entonces, vamos a describir las boquillas abiertas. Y estas son las boquillas que utilizan en su gran mayoría músicos profesionales del jazz, del rock, música pop. ¿Y por qué? Estas boquillas tienen una cámara más abierta, más grande, por tanto, permite más tonos armónicos y sobretonos, produciendo así un sonido más grande, más dinámico y más brillante. Este sonido es mucho más fácil mezclarse con instrumentos amplificados como teclados, guitarras eléctricas, con efectos y big bands inclusivamente. Este mayormente es el tipo de setup de boquilla que utilizan más saxofonistas profesionales. Bueno, entonces, conociendo ya esas diferencias, el sonido es tu carta de presentación, es lo que te identifica como músico. Fíjense que no estamos hablando del saxofón como instrumento, marca de saxofón, ya sea Selmer, ya sea Yamaha, ya sea Nagisa, ya sea Cannonball. Estamos hablando que el origen del sonido es una mezcla de boquilla, caña y embocadura. En este podcast estamos escogiendo hablar específicamente sobre la boquilla. Quiere decir que es tu responsabilidad ubicarte en uno de estos espectros, boquilla abierta o boquilla cerrada.
Lo primero que tienes que decidir es qué tipo de trabajo vas a estar haciendo mayormente con tu instrumento. Vamos a decir que tu corazón está puesto en la música clásica. Bueno, si es así, tu setup debe ser un setup que mezcle mejor el sonido que estés produciendo con instrumentos sinfónicos, con clarinetes, con flautas en un estilo más conservador pertinente a la música clásica. Entonces, por el contrario, si tu corazón está puesto en big band, en jazz, en rock and roll, bueno, pues entonces vas a necesitar tener una boquilla que te brinde mayor espacio en el volumen y te permita ser más dinámico y brillante para poder mezclar mejor con instrumentos que estén amplificados. Fíjate que en este podcast hoy no estamos recomendándote ninguna boquilla, sino que estamos estableciendo la diferencia entre una boquilla abierta y una boquilla cerrada. De hecho, vamos a pasar a escuchar una boquilla. En este caso voy a estar tocando el alto con una boquilla cerrada y con una boquilla abierta. La boquilla cerrada es la boquilla que escogí para esta demostración es una boquilla de estudiante, es una Yamaha número 5. Y la boquilla abierta es una boquilla Jody Jazz, la HR número 6. En el alto voy a estar utilizando una caña Leger sintética 2,5, que es más o menos equivalente a una caña de madera número 3. Y para esta demostración voy a estar tocando sobre el track de Blue Bossa, composición del trompetista Kenny Dorham. Escuchemos atentamente al setup de boquilla cerrada en alto saxofón. Es el ejemplo de una boquilla cerrada, una Yamaha número 5, con una caña Leger que es una 2,5, que es bien cerca de lo que representa una caña de madera número 3. Un ejemplo podemos mencionar de una Van Doren, quizás cajita azul número 3. Y vamos a escuchar ahora un ejemplo con una boquilla abierta, y esta es la Jody Jazz. Como es una boquilla más abierta, estamos usando una caña más cerrada. En este caso, una caña Leger también, pero una 1.75 en el nuevo American Cut de la caña Leger. Vamos a escucharlo.
Bueno, ¿qué les parece? En conclusión, no era una comparación entre una boquilla Yamaha 5C y una boquilla 6 HR Jody Jazz, sino que era más bien una demostración del sonido que producen una boquilla cerrada y una boquilla abierta. En conclusión, a la hora de escoger tus boquillas, tienes que tener en mente presente qué música vas a estar trabajando y cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es presentar una audición en un departamento musical, nos parece que la boquilla cerrada es más conveniente porque va a producir un sonido un poco más cerrado, un poco más concentrado, quizás un sonido un poco más característico del instrumento que pueda muy bien mezclar con instrumentos de cañas como flautas, clarinetes y instrumentos de cuerdas como violines en un setup sinfónico. Entonces, como conclusión, vas a decir entonces que no vas a estar utilizando la boquilla Jody Jazz. Bueno, más bien no es correcto, sino que la boquilla Jody Jazz puedes estar utilizándola en un setup de Big Band o en un setup de jazz. Pero por el momento, a la hora de poner el material de tu audición para presentarla, nos parece que la boquilla cerrada de tu predilección, donde te sientas más cómodo, fíjate que no estamos recomendando una Van Doren, no estamos recomendando una Selmer C-Star, solamente estamos estableciendo la diferencia entre un sonido y otro y recalcando que el sonido que debes tener en mente a la hora de presentar tu audición es un sonido más conservador, mirando que pueda mezclar en una manera más dulce con estos sonidos de sinfónicos y sonidos de orquesta sinfónica. Bueno, yo espero que este podcast te haya traído más información, te haya podido guiar a la mejor selección de boquillas. Así que nos vemos en nuestro próximo podcast.